Luego de que el hijo de Song derrota a Iris y a Belial en batallas simplemente épicas, por fin es momento de Song Jinwoo de unirse a la pelea, y sin más desciende de su sombra y cae al suelo con un potente golpe que libera una impresionante onda de poder, y al verlo de inmediato Suho toma una posición de pelea listo para cualquier cosa. El caso es que mientras su padre lo observa desde lejos, Suho piensa que es un sujeto único, y en cuanto lo piensa las dagas de Song comienzan a materializarse y tenemos otro cuadro simplemente maravilloso del monarca de las sombras listo para comenzar el enfrentamiento. Es así que sin esperar ni un segundo más ambos peleadores salen disparados a toda velocidad con un estallido de poder, y tan solo los vemos acercarse el uno al otro, y luego como Song levanta su daga y Suho su puño para dar su primer golpe, y en otro cuadro más allá de lo épico ambos chocan con un potente encontronazo, y el impacto comienza a expulsar decenas de rayos de poder. El caso es que Song es aún más rápido y logra dar varios cortes que Suho evita haciéndose hacia atrás y rechazándolos con sus guanteletes. Sin embargo en el último segundo Song cambia su agarre y con un rápido movimiento logra hacerle un corte en la mejilla a su hijo, y una vez más ambos comienzan un frenético intercambio de golpes, y de verdad que ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El caso es que mientras Suho intenta seguir el ritmo de su padre en la pelea, dice que él es rápido y también fuerte, y en cuanto es lanzado contra una pared de manera brutal no le queda más que admitir que no solo es que tenga una fuerza única, sino que cada uno de sus ataques son refinados, ya que cada uno de ellos tiene una técnica incorporada, y sin más se cubre por completo mientras Song lanza cortes a toda velocidad sin piedad alguna. Es así que mientras sigue cubriéndose de los impactos, Suho se pregunta qué tan duro habrá trabajado su contrincante y cuántas muertes habrá experimentado, y justo en ese momento Song lanza varios cortes aún más potentes contra él. Es de esta manera que Suho es lanzado varios metros, pero al final logra detener su caída y tan solo levanta la mirada llena de ira mientras dice que se niega a perder de esta forma, y mientras se lanza hacia Song totalmente decidido a darle aunque sea un golpe, piensa que sus estadísticas ya han alcanzado su límite y su habilidad de combate se ha desarrollado lo suficiente como para aprovechar al máximo sus estadísticas, y que aunque ese hombre supere abrumadoramente sus estadísticas en todos los sentidos, puede ver una pequeña esperanza de victoria. Y así, en otro momento simplemente épico de esta historia, Suho pasa al lado de su padre dando un rápido golpe, pero vemos que a pesar de que Song ninguno se movió ni un milímetro, Suho recibe varios cortes en cuanto termina su movimiento, y como si esto no fuera suficiente, el guantelete con el que lanzó el golpe se hace trizas. Ante eso Suho se prepara para golpear con el otro brazo, mientras dice que a pesar de que su enemigo no puede evitar admirarlo, y sin dudarlo ni un segundo más se lanza de nuevo al ataque mientras dice que ojalá pudiera llegar a ser tan fuerte como él, y con sus últimas esperanzas puestas en ese golpe lo lanza contra su contrincante, quien tan solo se hace a un lado para evitar el impacto. Pero justo en ese momento, en lugar de devolver el golpe, su contrincante le pone la mano en la cabeza con delicadeza y le pregunta si le pareció divertido el juego, y ante esto Suho voltea a verlo sorprendido preguntándose a qué se refiere con un juego, pero su contrincante tan solo le dice que fue muy impresionante. Es así que al reconocer la voz, Suho le pregunta si acaso es su padre, pero este tan solo le responde que a pesar de haberlo hecho bien, aún es muy pronto para él, y sin más lo empuja contra un portal que acaba de aparecer, y a Suho no le queda más que voltear rápidamente mientras cae inevitablemente hacia el portal. El caso es que Suho termina despertando aún con el uniforme de la escuela puesto, y tras un par de segundos se da cuenta que aún está en su salón de clases, y piensa que tuvo un sueño realmente extraño, y se pregunta si acaso será porque últimamente ha estado jugando muchos videojuegos, pues soñó que luego de recorrer diferentes y extrañas mazmorras, el jefe final que encontró resultó ser su padre. No obstante, antes de que pueda preguntarse nada más, una de sus compañeras se asoma en el salón y le pregunta por qué sigue ahí y que salga de una vez, pues debe cerrar ese salón. Es así que poniéndose de pie aún confundido, Suho le pregunta a su amiga si quiere que la acompañe a casa y esta le dice que sí. Por su lado, desde el techo de la escuela vemos a Song y a sus sombras vigilar a su hijo, y tras unos segundos Song dice que usar los remanentes en mal estado y abandonados que dejó el arquitecto en el mundo de las sombras no fue mala idea, y ante esto Iris le pregunta si no cree que sería buena idea regresarle sus poderes al joven monarca, pues ya lo han estado evaluando, pero esta es la primera vez que llega hasta Song, y que cree que por eso él ya ha superado la prueba. Ante eso Song le pregunta si habrían ganado contra el Rey Dragón si solo hubiera confiado ciegamente en sus poderes y lo hubiera enfrentado desde el principio, y que no importa qué tan fuerte sea uno, pues debe considerar la retirada cuando se enfrenta a una situación en la cual la victoria no es segura, y que desafiar precipitadamente a un poderoso enemigo sin pensarlo previamente no es más que una bravuconada temeraria, y sin más continúa vigilándolo mientras piensa que aún no es muy pronto para
a él, pero que tarde o temprano aprenderá a tener en cuenta su situación cuando esté usando sus poderes, y que a pesar de todo, aunque Suho no está al tanto de la situación, él terminará abriendo esos portales cada vez que desee desafiarse a sí mismo. Por su lado, Iris, ignorando por completo la conversación, tan solo llora viendo el dibujo de Suho, y al verlo llorar, Song tan solo sonríe y le dice a sus sombras que tiene algunos pendientes que atender, pero les propone cenar como familia luego de que termine su trabajo. Luego de eso seguimos viendo el día a día en este nuevo mundo, y en las noticias anuncia que los hermanos estafadores Dong Seok y Dong Su fueron detenidos, y también vemos a Baekhyun siendo bombero en esta nueva vida y cómo trabaja codo a codo con el padre de Song. El caso es que también vemos a Jinho en su compañía preguntar a sus trabajadores qué les parece si el título de su nuevo videojuego es Un Mundo Hermoso, pues su juego llevará la realidad virtual al extremo acercándola casi a la perfección, y antes a sus trabajadores tan solo le piden muy desesperados que por favor lo reconsidere, ya que el destino de su compañía depende de ese juego, y que Un Mundo Hermoso no es apropiado y debería tomar esto con más seriedad. Al escuchar esto, Jinho se pregunta si de verdad su sentido para dar los nombres es muy malo, y si entonces debería pedir ayuda a Song para elegir el nombre de su bebé, pero luego dice que pensándolo bien, Song también es muy malo con los nombres. El caso es que Jinho le dice a sus trabajadores que no se preocupen, pues ya tienen a un inversionista asegurado, y sin más anuncia muy feliz que el más gran inversionista de la industria, Choi Jong-in, ha decidido invertir en ellos. Y el siguiente cuadro que vemos es el de un periódico que anuncia el éxito de la compañía de un joven y exitoso empresario, Jinho, que rechazó una herencia millonaria. Es así que vemos que el padre de Jinho es quien lee este periódico y pregunta dónde hay más artículos como ese, a lo que su asistente responde que no hay muchos, pero que muy pronto lo sabrá, y el padre de Jinho tan solo dice que ya quiere ver a su futuro nieto. Es de esta manera que el tiempo siguió pasando, pero la calma no iba a durar mucho, y es que del cielo vemos que poco a poco una enorme grieta comienza a aparecer, hasta que se transforma en un gigantesco portal que cubre una gran parte del mundo. Banda, recuerden que luego de este video comenzamos con Solo Leveling Ragnarok, para que sigan atentos al canal las siguientes semanas, pues todavía hay mucho Solo Leveling por contar. Por cierto, en cuanto este video llegue a 15.000 likes se subirá la siguiente parte, así que no olviden dejar su like y compartir para llegar a la meta más rápido. Luego de la impresionante pelea entre Song Jinwoo y su hijo y que el enorme portal aparece de nuevo en el mundo, una vez más volvemos al pasado, pero muy al pasado. Y alguien dice que nadie sabe lo que puede aparecer al otro lado de un portal, y que es por eso que la gente siempre tiene miedo cuando uno aparece y reza para que nunca se active, pero que habían personas que atravesaban los portales a pesar del miedo y que la gente los llamaba cazadores. El caso es que vemos a alguien recibir una llamada, y en cuanto contesta dice que se están comunicando al departamento de apoyo de la asociación de cazadores. Sin embargo, del otro lado de la línea alguien tan solo le grita que le ha dicho incontables veces que no envía a Song Jinwoo a sus incursiones, y aún así no les hace caso. Ante esto, el chico que contestó dice que lo siente y que debe haber habido un error mientras formaban el equipo E de incursión, y le pide si pueden explicarle a detalle la situación, a lo que la persona del otro lado de la línea tan solo responde que al diablo con los detalles y que no quiere tener que cargar con un cadáver en su equipo, y luego aún más enojado le pregunta cómo se supone que den explicaciones después si ellos siguen enviando a alguien que es noqueado rápidamente, y si están seguros de que siquiera es un cazador, y que si lo envían una vez más será él quien se vaya del equipo. Es así que luego de esta llamada el chico piensa que cuando alguien da un paseo por la calle y le pregunta qué tipo de trabajo le gustaría tener en el futuro a cualquier estudiante que se encontrara, siempre obtendría las siguientes 3 respuestas, las cuales eran un famoso cazador, un miembro ejecutivo de algún gran gremio o un empleado de la asociación de cazadores. El caso es que el chico comienza a buscar el perfil de Song en su computadora y en cuanto lo encuentra dice que su rango es C y que el maná que tiene está en la categoría inferior también, y tan solo se pregunta si acaso con esos valores no es similar a una persona común y corriente, y que con todas estas lesiones que ha tenido recientemente es un milagro que aún siga con vida. Es de esta manera que el chico continúa leyendo el expediente de Song y se pregunta por qué desea tanto seguir siendo un cazador, y luego se da cuenta que es porque su madre está en el hospital y que su hermana menor aún está en el colegio, y que tiene 23 años solamente, por lo cual es 6 años menor que él. Es así que el chico le pregunta a su jefe si no deberían hacer un intento serio para detener al cazador Song Jinwoo, a lo que este responde que ya lo han intentado, y sin más le pregunta por qué se unió a la asociación de cazadores, a lo que el chico responde que fue por la noticia que vio cuando era un niño, pues esta hablaba de un cazador que terminó atrapado en un portal mientras intentaba salvar a sus compañeros, y que al principio fue curiosidad, pues se preguntaba quién salvaba a las personas que se dedicaban a salvar a los demás, y que si nadie era capaz de ayudarlos entonces él quería intentarlo, y haría todo lo que estuviera a su alcance para que los cazadores regresaran a salvo, y que cree que ese fue el momento en el que decidió ser lo que es ahora. Ante eso su jefe le pregunta si entonces quiere que el cazador Song
Song se retire o quiera ayudarlo, a lo que este responde que tiene razón, y que ahora que lo piensa no puede hacer nada más que advertirle que se retire de esta incursión. Sin embargo, en ese momento su jefe le pregunta qué pasaría si le dijera que hay otra opción, y sin más le explica que hay personas que despertaron un poder de alto rango, pero que no se volvieron cazadores porque no estaban interesados en el dinero, y le pregunta qué le parecería ayudarle a los cazadores afiliados a la asociación persuadiendo a este tipo de personas para unirse a ellos. Es de esta manera que el chico toma los papeles que su jefe le ofrece, y en esto se topa con el perfil de Yu-Hee, la amiga de Song cazadora de rango B. El caso es que el chico explica que Yu-Hee tiene la capacidad de convertirse en una gran cazadora, pero no lo hace por culpa de sus miedos, pero que a pesar de todo esto el cazador Song Jin-woo superó sus miedos y entra a los portales a pesar de su debilidad, y que si ese miedo se puede cambiar por coraje gracias a alguna influencia, entonces ese coraje se convertirá en fuerza en medio de la debilidad, y justo en ese momento su jefe le pregunta si lo intentará. Es así que el chico piensa que todo sea por ayudar aunque sea un poco en su travesía por los portales a Song Jin-woo, y tan solo dice que hará su mejor esfuerzo, y nos enteramos que fue por esto que Song conoció a la cazadora rango B que luego lo acompañaría en la mazmorra de las estatuas. Es de esta manera que volvemos al presente, y ahora vemos a Suho caminar junto a su amiga de vuelta de la escuela, y de la nada hacen un piedra, papel y tijeras y Suho termina perdiendo, por lo que su amiga le dice que es realmente malo en ese juego, y que ahora le toca llevar su mochila, y este tan solo dice que está bien. Sin embargo, en ese momento algo más llama su atención y voltea al cielo algo confundido, y su amiga le pregunta si pasó algo allá arriba, a lo que este responde que no es nada. El caso es que la toma se aleja de ellos poco a poco hasta llegar al cielo, y ahí vemos un enorme dragón de sombra volar con dos personas sobre su lomo, y vemos que una de ellas es Cha-Hae, quien dice que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que apreció esta escena con sus ojos, y justo en ese instante Song saca un pequeño collar mientras le dice que es un regalo por su aniversario de bodas número 16, y mientras se lo pone le dice que regrese a casa primero y que la alcanzará tan pronto como sea posible, y sin más le da un beso de despedida. Es así que antes de irse Cha-Hae le pregunta si de verdad regresará, y antes de que nuestro prota le responda le dice con una sonrisa en el rostro que lo estará esperando, y Song no puede hacer más que devolverle la sonrisa, y sin más Cha-Hae se aleja de ahí en otra de las sombras de Song dejándolo solo en el aire, y ahora sí sin más nuestro prota se coloca viendo frente a él al enorme portal que ha aparecido sobre la tierra, y mientras lo observa piensa que el mensajero de los gobernantes le dijo que los seres que poseen un gran poder pueden actuar como imanes que atraen cosas terribles de otros mundos, y sin dudarlo ni un segundo más tan solo dice la palabra surjan. Y en otro panel simplemente maravilloso, sus sombras aparecen a su alrededor listas para cualquier cosa, y en serio que ese es uno de los cuadros más épicos de toda la historia. Es de esta manera que volvemos a la mazmorra donde Suho entrena, y mientras se dirige de nuevo a la puerta de Igris se pregunta qué es lo que hay del otro lado de los portales, y admite que tiene miedo de encontrarse con cosas completamente diferentes para su nivel, y se pregunta si al final terminará muriendo y un lugar como este será su tumba. Sin embargo, llenándose de valor dice que no lo sabe, y que no lo sabrá hasta que atraviese el portal, y que cosas desconocidas lo esperan del otro lado. Sin embargo, en el siguiente cuadro volvemos al inicio de la sala y vemos a Suho en el suelo diciendo que murió de nuevo, y se pregunta cuántos días ha estado ahí, y una vez más lo vemos eliminar estatuas mientras dice que esto es difícil y que quiere regresar a casa. Y en el siguiente cuadro de nuevo volvemos al inicio de la sala y vemos que ya solo queda una llama prendida. Es así que al darse cuenta que solo le queda un intento, Suho dice que hay una voz que le ha estado gritando todo este tiempo la palabra surge, por lo que lleno de decisión se coloca de nuevo frente a la puerta de Igris, y mientras su imagen comienza a sobreponerse con la del viejo Song Jin-woo que iba a comenzar su misión y aún era débil, y con la del actual Song Jin-woo que se prepara para entrar en el portal, dice que si esta es su última oportunidad y no quiere quedarse atrás y quiere crecer aún más, tiene que desafiar a lo que hay del otro lado del portal. Y en cuanto dice esto, la puerta frente a los tres se comienza a abrir poco a poco, preparándonos para la siguiente historia. Y así, con un nuevo portal apareciendo y Song Jin-woo desapareciendo por él, y con su hijo entrenando en las mazmorras para hacerse más fuertes, que llegamos al final de esta historia extra de Solo Leveling. Nos vemos la próxima semana con la primera parte de Solo Leveling Ragnarok. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros. Y antes de despedirme, me gustaría mandarle un saludo a los miembros más antiguos del canal. Para todos mis pilares, un saludo y muchas gracias.